Tenemos una tarde fabulosa para compartir con vos, por supuesto, y ya te empezamos a hablar de constelaciones familiares porque está Florencia Casale para enseñarnos este tema nuevo aquí en el programa, ¿no? ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo andamos, Abel? Bien, ¿Vos? muy contenta de recibirte como siempre. Y bueno, Gracias. dispuestos a aprender, ¿no? Y cómo nos Total. puede ayudar, cómo puede contribuir esto en nuestras vidas. Totalmente, obviamente. Hoy quería traer un tema nuevo, así que hemos traído esto, que recién también es muy nuevito para nosotros, se está incorporando, dentro de poquito ya vamos a tener habilitadas sesiones, así que bueno, contarte eso y contarlo obviamente a la gente para que se entere un poco de qué se trata, ¿no? Porque Dale. no sé si seguramente lo debes haber escuchado o Sí. mencionar, pero no todo el mundo sabe, ¿no?, de qué se tratan las constelaciones familiares. Ujú. Como el concepto, como nombre lo tengo. Por ahí no Claro. sé si tengo una explicación muy nítida Total. o muy clarificado lo que es. Totalmente. Bueno, yo como siempre, placas. Dale. Hemos traído placas para que, obviamente, si la gente quiere después anotar, sacar fotos, ahí las tienen. Y bueno, tenemos la primera donde vamos a empezar hablando de constelaciones familiares individuales. Después te voy a contar que hay diferentes tipos, ¿sí? Pero al final. Bueno, acá dice que las personas somos, ¿qué dicen las constelaciones? O qué dice esta teoría, ¿no? Que las personas somos capaces de percibir de manera inconsciente, ¿no? Ujú. Patrones y estructuras en relaciones familiares, ¿no? Como que quedan memorizadas, sirviendo como si fueran especie de esquemas afectivos que van afectando obviamente nuestra conducta y de todas las generaciones siguientes, ¿no? Esto quiere decir que nosotros vamos incorporando inconscientemente desde que nacemos en casa patrones, ¿sí?, y tipos de estructuras familiares que se pasan de generación en generación, también se pasan inconscientemente y las vamos como absorbiendo, porque cuando somos muy niños, vos viste, Mabel, que somos como esponjitas. Sí, ¿no? así dicen. Bien, vamos a la siguiente plaquita. Bien, bueno, para explicar un poco más qué son estos patrones que se repiten y que se van pasando por generación, son esas actitudes, ¿sí?, que son más que nada frases, por ejemplo, conceptos, estilos de vida, ¿sí?, inclusive hasta atributos. Y hasta situaciones de vida que se repitan, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, ahí abajo en la plaquita tenemos especificado, en este caso, frases negativas que a veces las vamos consumiendo en casa, ¿sí? Como escuchar a mamá, por ejemplo, puede ser decir todo me sale mal, es mi obligación hacer esto, ¿sí? O es tu obligación, vos tenés que hacer, tenés que, ya es un condicionante, ¿no? O por ahí padres que pueden ser culposos, niños culposos, tengo la culpa de esto, ¿no? Esto que se va absorbiendo, o el tema del merecimiento, ¿no? A veces uno sin darse cuenta puede caer en esto de merezco o no merezco desde uno y después pasarlo a siguientes generaciones, ¿sí? O también conceptos más amplios en cuanto a, por ejemplo, decir nunca hay justicia, ¿no? El dinero es malo, o la gente que tiene dinero es porque quizás no lo ganó limpiamente. Todos estos conceptos que uno a veces los consume desde muy chicos. Son frases, son actitudes que van quedando en el inconsciente y que van modelando nuestra forma de actuar, ¿no? Ajá. Obviamente, si yo crecí en una casa donde el dinero es malo, probablemente yo, cuando crezca y sea grande, no quiera tener una carrera que me deje dinero, ¿no? Porque el dinero es malo. Inconscientemente. Entonces voy a elegir, no sé, algo más que sea pasión, quizás algo que no me deje tanto dinero. Inconscientemente voy a repetir, o voy a perder trabajos, ¿no? Cuando hablábamos de bloqueo de la abundancia, capaz consigo un buen trabajo y después por H o por B lo pierdo porque tengo este patrón inconsciente O no de te que tener interesa dinero tanto no es bueno. el tema de hacer dinero directamente. Puede ser. En que en realidad son bloqueos de que uno se tiene que ir liberando, ¿sí? Porque nadie dice que uno tiene que hacer mucho dinero, uno tiene que vivir bien, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que tiene tanto, repele tanto, en este caso, hablando del dinero, que a veces no tiene ni lo básico, ¿no? Sí, Porque sí. realmente lo tiene inconsciente. Y también el otro extremo, por ejemplo, familias donde creen que el dinero es lo primero, y por ahí no tanto el afecto. Entonces yo crezco y ¿qué voy a hacer? Repetir lo mismo con mis hijos, no darle tanto afecto, ¿sí? Qué sé yo, buscar trabajos donde esté todo el día haciendo dinero. También me puedo ir al otro lado, ¿no? Al otro extremo.
pero en sí generalmente lo que habla de las constelaciones es que inconscientemente, de generación en generación, nosotros hemos ido absorbiendo esto. Y también tenemos cuestiones más amplias y generacionales, por ejemplo, las familias que están incorporadas que están compuestos por abuelos que han inmigrado, entonces tienen esta sensación de no sentir la patria, ¿no? Claro. Y uno va heredando No eso. tienen el sentido de pertenencia. Totalmente, y uno a veces nace ya con ese patrón inconsciente heredado, ¿no? O por ahí muchos que emigraron fue por carencia, entonces ya tienen esa carencia que han sufrido inconscientemente. Entonces, por ejemplo, en ese caso hay que trabajar, hay que tener que cubrir los gastos, hay que, ¿no? Porque ya tenemos desde los abuelos, desde los bisabuelos, esa sensación de carencia. Obviamente no es que los abuelos, los bisabuelos, los papás, ni nosotros mismos somos malas personas que no estamos traspasando estos conceptos, sino que es una forma de supervivencia que tenemos, ¿sí? Se llama como para pertenecer al clan. ¿Qué quiere decir? Que si en casa la religión, por ejemplo, para salir del eje del dinero, ¿no? Sí. Si la religión es importante, si yo también adhiero a la religión, voy a ser parte del clan y voy a continuar una supervivencia. Esto ya es biológico, ¿no? Lo que te estoy hablando. Inconscientemente uno dice, bueno, ya pertenezco a este clan, entonces yo voy a estar formando parte. Si yo digo, no, yo no creo en esta religión, estaría saliéndome del clan, sería como un rebelde, ¿no? Claro. Entonces, son estas formas de vincularse que tenemos nosotros, que la vamos adquiriendo desde muy chicos, ¿sí? Y que vamos incorporándolos en nuestro día a día y que después cuando somos adultos se vuelven ya como conductas, ¿no? Que las hacemos inconscientemente. Y cuando te decía tributos, también era, por ejemplo, cuando hay familias ahora que está tan de moda el bullying. ¿Por qué hay bullying? Porque hay familias donde por ahí un patrón de belleza tiene que ser de una determinada manera y eso a veces sin querer en la misma charla lo vamos transmitiendo a los niños, ¿no? No, esta persona no es así, entonces no es linda, entonces el chico absorbe eso, dice, no es lindo si soy así. No se fomenta conscientemente, pero No, se puede fomentar, pero en realidad no se fomenta conscientemente, sino es algo diario que uno hace y que uno sin querer también va pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, la maravillosa noticia de todo esto es que uno obviamente cuando detecta esto, por ejemplo, volviendo a la abundancia, porque ahora está como más en auge esto de la abundancia, uno se da cuenta que tiene un patrón y dice, ¿qué está pasando? No mantengo el trabajo, no consigo, no me gusta lo que hago, empiezo a ver que hay un problema con eso. Entonces, cuando yo ya detecto ese problema, está bueno, porque eso quiere decir que yo comencé a darme cuenta que hay algo que heredé inconscientemente que no me está haciendo bien. Entonces, ahí donde nos entran las terapias de constelaciones, ¿por qué? Porque yo voy a poder constelar este problema que tengo, ¿sí? Y ahí en la siguiente placa hay otros ejemplos de qué más podemos constelar, ¿no? Sirven para tratar diversos temas como problemas con la familia, pueden ser problemas de vínculo, afecto, familias donde quizás el afecto no fue lo primero, ¿no? Abandonos, por ejemplo, temas con el trabajo, temas con la pareja, también eso se hereda inconscientemente, cómo mamá y papá se llevaron, no me enseñaron a mí cómo tenía que ser un vínculo, pero yo lo viví. Claro. Entonces, si se llevaron mal, yo voy a adoptar también ese patrón de vinculación. Sí, quizás los mismos modelos de familia, ¿no? Totalmente. Viste que hay situaciones donde uno dice, bueno, es exactamente la misma historia que se repite de pareja en pareja. Totalmente. O la falta de pareja, o la falta, por ejemplo, no sé, de una figura parental. Totalmente. Justamente cuando uno detecta esto y que dice, siempre tengo las mismas parejas o nunca encuentro pareja, entonces claramente ahí eso es un problema, o podemos llamarle problema, pero eso ya es un tema que se puede constelar, ¿sí? Se puede constelar porque a lo mejor hay un patrón heredado que quizás ni siquiera es de mi mamá. A lo mejor el matrimonio de mi mamá es súper estable, pero pudo haber sido de una abuela, pude haber heredado el patrón de otro lado, entonces ya se lo puedo constelar. Y ya el primer acto de rebeldía, como quien dice, ya para sanar, es darme cuenta. Cuando yo me doy cuenta y decido hacer algo al respecto, yo ya estoy sanando. Ese es el primer paso y el más importante para sanar esto. Genial. También tiene que ver los otros temas que decía en la placa, bueno, el origen es de algunas enfermedades también, ¿no? Sobre todo las que son autoinmunes, ¿no? Las que generalmente están provocadas dentro del mismo organismo. Bueno, esas también se pueden constelar porque generalmente tienen un origen familiar. Muchas veces pasa de que me enfermo de lo mismo que se enfermó mi mamá, o me enfermo a la misma edad,
o papá y abuelo murieron a la misma edad, ¿no? Entonces todas esas cuestiones se pueden ir revelando a través de las constelaciones. Es muy, muy interesante y súper amplio. Acá estamos dando un pantallazo y con lenguaje súper simple para que la gente entienda, porque es algo bastante más complejo de entender. ¿Cómo se trabaja, Flor, esto? Bien, justo eso te iba a decir. Hay distintos tipos de constelaciones, seguramente algunos ya deben haber conocido esto de constelaciones grupales, donde uno va a una terapia grupal, donde hay muchas personas y se pueden constelar entre personas, ¿sí? Esa es la más clásica porque es la primera que existe, pero también existen las individuales, que son las que yo hago sola con el terapeuta que va a constelar, ¿no? Claro. Digo yo que voy a constelar con el terapeuta especialista. Entonces esas individuales están buenas porque no todo el mundo tiene por ahí muchas ganas de ir a contar o constelar con otras personas grupalmente. Entonces hacerlo individualmente es mucho más tranquilo. Hay muchas formas de hacerlo individualmente. Hay consteladores que lo hacen con muñequitos, ¿sí? Porque se va haciendo como una especie de árbol genealógico. No siempre, depende. A veces podemos constelar solo un problema, ¿no? Hay gente que puede constelar todo el árbol, pero se va armando como un esquema que puede ser con muñequitos. En mi caso lo hago con cartas. Se puede constelar con cartas, así que yo lo hago así, ¿sí? Se hace la terapia, donde las cartas van a ser como estas personas de una constelación más amplia, ¿no? Y donde yo puedo constelar un problema, un árbol genealógico, y lo vamos a ir armando en la sesión junto con el tarot. Hay que tener presente el árbol genealógico, por ejemplo, si fuera una situación de pareja de tu marido, de tu novio. ¿Presente el árbol genealógico de esa persona? Claro, si hay que tener presentes los dos árboles, por ejemplo. Cuando no, generalmente uno va a constelar, depende si va a constelar el árbol genealógico, generalmente es tu árbol, que llega hasta tu pareja, ¿sí? Tus padres, tu pareja, o sea que tus con hijos. conocer simplemente tu información sí, es suficiente. Parece sencillo, pero no es tan fácil porque no todo el mundo conoce toda la información. Obviamente. Es bastante complejo. Es muy complejo, es muy difícil. También se puede hacer con astrología. También hay cartas especializadas. Más adelante podemos charlar de eso también. Se lo puede hacer a través de una carta natal que tenga que ver con transgeneracional. Se lo puede realizar también a la investigación. Pero en general hay que ir a investigar a las fuentes, a madres, padres, ¿sí? Sobre que se acuerdan. Sobre todo cuando queremos ir a abuelos, a bisabuelos, es más difícil. No están los registros de todas las personas. A veces no sabemos muy bien de qué murió. ¿Qué datos son importantes saber? Está bueno que por lo menos tengamos los datos de madre, de padre, obviamente de hermanos, eso es fácil, ¿sí? Bueno, no siempre, no siempre. Yo lo hablo en manera contemporánea, en el caso de que sea una familia tipo, sí. Pero mucha gente puede ser adoptada, entonces, bueno, no tiene bien la información de su madre, su padre. En ese caso se va a constelar padres biológicos, padres adoptivos también. Es otro tipo de árbol genealógico, ¿sí? Porque todo se tiene en cuenta, ¿no? Obviamente. Hay que buscar la mayor cantidad de información posible. Desde los nombres, las personas, los integrantes, también obviamente abuelos, ¿no? Tíos, a veces puede ser, no siempre, pero sí para atrás, abuelos, bisabuelos, fechas de nacimiento, fechas de muerte, la edad aproximada en la que murió, si no hay fechas. También se puede, está bueno tener el detalle de enfermedad o de qué murió, ¿no? Eso por ahí es también más difícil, ¿no? Cuando vamos muy atrás es más complicado. Pero la idea es tener todo ese detalle, ¿no? De la mayor cantidad de gente del árbol.